Qué visita que tenemos, Qué visita. Tenemos al amigo acá. Mandamos un abrazo para la gente que nos está viendo. Lo están viendo, ¿eh? Lo están viendo por la tele. Para los que le están viendo por tele, ya lo conocen. Claro. Para los que están escuchando la radio, todavía no saben quién es. Un saludo grande a nuestra visita. Nuestra visita del día de hoy. ¿Qué visita que tenemos? Tenemos de visita al concejal José Luis Maidana. ¿Cómo estás, José? Buen día, José Luis. Buenos días, Lautaro, buenos días, Payo, buenos días a toda la audiencia. Toda la audiencia. La teleaudiencia. Y los radio escucha. Los radio escucha también, sí. Hoy un día especial, un día 2 de abril, que se conmemora el aniversario de la Guerra de Malvinas. Esto que está pasando aquí en la República Argentina, un día tan triste, ¿no? Para nosotros, como argentinos y como compatriotas, ¿no? Algo que pasó lamentablemente en 2 de abril de 1982, ¿no es cierto, José Luis? Sí, bueno, primero quiero felicitar a ustedes por este emprendimiento. La verdad que hace 2 días que sabía de esto, así que felicitarle a los dos, digamos. Sorpresa. Salimos de sorpresa, nomás no avisamos nada. Bueno, de eso se trata. A ver si alguien dice, che, te vi. Sí, de sorpresa, bueno, nomás. La verdad que hicimos mucha movida. La verdad que hoy es un día muy especial, digamos. O sea, yo en el 1982 tenía 12 años y recuerdo, hay cuestiones que hoy justamente estoy viniendo del acto de la Escuela 548, que la verdad que un muy lindo acto, por cierto, emotivo. Es decir, cada una de las palabras de cada uno de los que participaron, es decir, la directora de la escuela, el señor Blanco como presidente de los veteranos y excombatientes de Malvinas acá de Traslita, Nelson Alrelli, que cantó una canción, y la hija de uno de los excombatientes, es decir, todo lo que participaron. La verdad que fue muy emotivo, inclusive los números después de la parte del acto central. Sí. Así que la verdad, como decía Lautaro, un día muy caro a los sentimientos patriótico de cada uno de nosotros, una guerra que no tuvo razón de ser, si se quiere, desde el punto de vista comparando, digamos, desde el punto de vista comparativo con las grandes fuerzas que tenía, por ejemplo, en su momento Inglaterra, con nuestros héroes jóvenes que fueron a la guerra de Malvinas, y que la verdad que hoy, por ejemplo, contaban algunos que no sabían para qué iban, digamos, eran chicos de 18, 19 años no más, pero bueno, todo nuestro reconocimiento o el reconocimiento a cada uno de los que participaron, inclusive no solamente a los que estuvieron en el campo de batalla, sino también todos aquellos que estuvieron predispuestos, es decir, como convocados, movilizados, acuartelados, a todos ellos reconocimiento. Y obviamente a los caídos de Malvinas, a la familia de los caídos de Malvinas, en mi reconocimiento, nuestro reconocimiento, y en lo personal, en lo que a mí respecta, el tío de mi hija, Juan Alejandro Ayala, uno de los caídos, y es decir, me toca de cerca porque es tío de mi hija. Sí. Así que un reconocimiento, vuelvo a decir, a cada uno lo que de alguna u otra manera, a la madrina de guerra que fueron las que contenían, si se quiere, a la familia acá en Traslita en ese momento tan difícil para los padres que se desprendieron de sus niños, porque eran niños. Así que reitero, un profundo reconocimiento, un profundo respeto patriótico por cada uno de ellos. Esto, ¿no?, bastante importante, un día como hoy, un día triste, donde no era triste un día como hoy en 1982, al contrario, era un día muy alegre, donde se creía que era todo lindo. Exactamente, había una algarabía. Yo me acuerdo que se empezó con mucha algarabía y con mucho entusiasmo, es decir, el inicio fue de entusiasmo. Yo me acuerdo, nosotros todos estábamos pendientes porque no había radio FM, no había canal de aire, es decir, nosotros estábamos pendientes de los altoparlantes de Don Barrio, y creo que en ese entonces todavía era los altoparlantes del señor Pichón Rodríguez, y creo que de Juan Carlos Sandoval,
pero sí recuerdo los altoparlantes de la agencia de Don Barrio donde pasaban los informes, porque doña Anita, ya que es de Barrio, era una de las madrinas de guerra. Pasaban todos los informes que por ahí nos hacían creer de que estábamos muy bien. Estamos y que, ganando. Sí. Y bueno, y el 16 de junio, sí, creo que el 12 ya empezó la retirada, pero creo que el 16 de junio de 1982, obviamente tuvimos la noticia, y por mucho tiempo también, más de uno todavía creíamos que nos perdimos tanto, digamos. Y después con el tiempo te das cuenta que, o sea, más allá de lo material en cuanto a las Islas Malvinas, todo lo que se perdió en vida humana y lo que se viene o lo que se fue perdiendo después, porque cuánta gente, cuántos soldados luego de aquella gesta de Malvinas se terminaron suicidando, o algunos con algunos traumas seguramente irreversibles, así que no podían conseguir trabajo muchos. Anoche estaba justamente viendo un documental que yo le contaba a Lautaro, y ahí comentaban los héroes que le costó mucho reingresar o reinsertarse en la sociedad. Reinsertarse, claro, sí. Y bueno, muchos de los soldados después de la guerra Malvinas no pudieron superar y tomaron su drástica decisión de quitarse la vida. Se calcula unos 650 soldados cayeron en Malvinas en combate, y casi similar el número después de Malvinas. Exactamente. Y los que quedaron, no todos, pero algunos con secuelas psicológicas, obviamente. La magnitud de la guerra, comparando con su adolescencia, digamos, su prácticamente niñez. Es decir, hay gente que fueron de las zonas rurales, es decir, que por ahí, comunidades aborígenes también. Exactamente, es decir, de todos los sectores donde se fueron y se encontraron con tamaña campo de batalla, y capaz ni visto a través ni de la televisión. Ahora vemos las guerras de chiquito a través de Netflix, de cualquier canal, película. Y bueno, exactamente, antes teníamos el canal 11 de Formosa, y digamos prácticamente no nos dejaban ni ver películas, así que es decir, un escenario nuevo para cada uno de los que participaron en esa guerra impensada, que no tuvo razón de ser. Es decir, la única razón fue en su momento para querer perpetuarse los gobiernos militares que estaban hasta ese momento, y como para suplir otras cuestiones que estaban ocurriendo en el país, nos pusieron la guerra Malvinas. 649 víctimas fallecieron, 649, y más, como dice acá Payo, otro similar exactamente después, la posguerra, digamos. Así que bueno, nuestro reconocimiento, mi reconocimiento a cada uno de ellos. Bueno, José Luis, un poco ya para cambiar de ámbito, de tema, de aire, comentanos durante un breve comentario, un breve cómo se trabajó este periodo, esta gestión que estuviste en el consejo. Se trabajó mucho, y sabemos por comentarios, ¿no? Y se sabe también que presentaste muchísimos proyectos, pero ¿qué pasó? ¿Presentaste, se aprobó, no te dieron ni 5 los muchachos? Hay de todo, hay proyectos. El primero que presentaste, ya hubo de todo. Fue es una gestión de gobierno bastante rara, digamos. O sea, a ver cómo decirte, no hay comunicación, por ahí lo que falta. Porque desde el punto de vista práctico, decir, bueno, el tema de la recolección de residuos, de los servicios mínimos indispensables, todo lo que tenga que ver con servicios públicos municipales, y bien, sí. Podemos decir bien. Sí. Ahora, con respecto a las relaciones interpersonales, con respecto a la comunicación entre los dos poderes, Poder Legislativo por un lado y Poder Ejecutivo por otro, en ese estamos fallando, y bastante, desde el primer día. Es decir, tal es así que costó la renuncia del presidente del Consejo, de uno de los concejales,
una serie de cuestiones de cuestionamiento después al intendente, suspensión al intendente, pedido de informe sin respuesta a los pedidos de informe. Es decir, yo trato de ser, y traté en estos 3 años, más allá de que yo pertenezco a un partido, apoyo obviamente en mi partido, traté de ser bastante coherente y objetivo en cuanto a cada uno de los temas que se fueron tratando. Es decir, más de uno me va a decir, bueno, si había prueba suficiente, ¿por qué no aprobaste en su momento la remoción del intendente? Y no, o sea, mi profesión de abogado por ahí me hace ver algunas cosas que por ahí no vieron otros concejales que no son abogados. Por ejemplo, el tema del proceso, digamos, es decir, Sí. Obviamente estaba viciado el proceso, por lo cual se le como suspendió al intendente, y obviamente yo no puedo desconocer algunas cuestiones. Entonces, obviamente voté en contra de eso. Y bueno, con respecto a los proyectos, el primer proyecto que presenté y que se fue aprobado, todos los proyectos, tengo la satisfacción de decir que todos los proyectos que presenté fueron aprobados por unanimidad. Ajá. Es decir, los 7 concejales dijeron que sí y aprobaron mi idea de proyecto. Inclusive hay algunos que también tengo que decir de que yo tiré la idea y después le fuimos mejorando y salió mucho mejor el proyecto aún. Sí. El primer proyecto que presenté era la aprobación de la confección del boletín informativo municipal, que siempre estuvo previsto en la carta orgánica. Es decir, nunca nadie hizo el proyecto del boletín informativo municipal. Está previsto en el artículo 65 de la ley orgánica municipal. Y bueno, en definitiva no se entendió la idea, no se a ver cómo decirte, no se se tergiversó, esa es la palabra, se tergiversó la idea inicial. Para mí era una cosa práctica, la parte resolutiva de cada corte y pegue, sí, de cada resolución, de cada ordenanza, de cada declaración del consejo, de cada resolución municipal, y armar con la parte resolutiva. Una idea, disculpame que te interrumpa, José Luis, un proyecto que da transparencia. Exactamente, o sea, esa era la idea de transparentar la gestión pública. Y la realidad es que corrió mucha agua bajo el puente, y la realidad es que no, hasta el día de la fecha no se logró la tan ansiada o el tan ansiado boletín informativo municipal. Y otro proyecto que tuvo muy buena repercusión en el seno del consejo y en la comunidad, porque uno cuando piensa en la comunidad que va a ser beneficiaria de cada uno de los proyectos, es el tema de la prescripción quinquenal de impuestos. Supongamos hasta el 31 de diciembre, hasta el 29 de diciembre, 26 de diciembre del 2011, del 2015, perdón, vamos a suponer que vos tenías una casa y no pagaste 50 años de impuestos, vos venías y me vendías a mí, yo tenía o pagaba el impuesto o seguía debiendo los años subsiguientes. Sí. Es decir, a los 10 años que te compré yo iba a deber 60 años de impuestos. ¿Y salían los impuestos? Salían más caro, exactamente, más caro que la mejora que tenía dentro del inmueble. Sí, sí. Entonces, ya estudiando Derecho, en alguna oportunidad el artículo del anterior Código Civil, porque nuestro actual código es del 2015, el anterior venía del año 1871. El anterior código, el artículo 4027, establecía esto, que todas las deudas prescriben y terminan a los 5 años. El nuevo código, en el artículo 2560, establece lo mismo. Entonces, en base a esos 2 artículos, yo armé el proyecto cuando yo era secretario de bloque del doctor Ricardi, le armé el proyecto, nos aprobó ese mismo proyecto, lo rearmé porque cambió el Código Civil, sí, y lo presenté en la primera sesión ordinaria del Consejo en el 2015, y el 28 de diciembre del 2015 se aprobó ya por unanimidad el proyecto, y benefició, o sea, yo saco la cuenta en cuanto la municipalidad, se benefició la municipalidad porque le ingresó más de 6 millones de pesos en los 3 primeros meses del 2016, es decir, en enero, febrero y marzo,
Y tenemos innumerable cantidad de personas que se beneficiaron, porque uno por ahí en la calle se encuentra pariente, amigo, y te dice, mirá, vos sabés que con tu proyecto logré pagar los últimos 5 años de impuestos. Obviamente, para el que religiosamente pagó los impuestos todos los años, y hay algunos que me reclamaron, porque no todos fueron flores, algunos me dijeron, mirá, vos le estás beneficiario a gente que nunca pagó el impuesto. Y el que se benefició me dice, che, gracias porque mediante eso pude actualizarme y a partir de hoy... Nunca vas a conformar a nadie. Exactamente, pero en definitiva era una situación que si cualquiera planteaba desde el punto de vista legal, si cualquiera planteaba, iba a prosperar. Iba a salir. Exactamente. En definitiva, es algo que está actual, es decir, aquel que no se benefició hasta ahora con ese y debe impuestos, ahora puede acogerse cuando él decida pagando los últimos 5 años. Está. Bueno, el otro es la creación del banco de elementos ortopédicos. O sea, cada una de las cuestiones, la idea es de ir solucionando algunas cuestiones, así como el tema del impuesto, solucionar, por ejemplo, el tema, uno que anda mucho y que andábamos inclusive con tu viejo, que salíamos a repartir y llevar silla de rueda o algún elemento ortopédico, con Oscar, con Domingo Tiberio, que siempre salíamos, por ahí veíamos en algunas cuestiones gente que no le podíamos solucionar y que y con problemas de algún grado de discapacidad transitoria o permanente, y armaban algún medio para trasladarle de un lugar a otro, es decir, inclusive con 2 sillas superpuestas le arrastraban, es decir, una situación bastante, sobre todo en las zonas rurales. Y bueno, a través de la creación del Banco de Elementos Ortopédicos, lo que se pretende y se aprobó y está en vigencia, se crea un ámbito donde la municipalidad compra el 0,001% del total de presupuesto. Se tiene que comprar los elementos ortopédicos. ¿Qué son los elementos ortopédicos? Silla de rueda, muleta, andadores, trípode, bastones canadienses, es decir, todo aquello que necesita para desplazarse, inclusive hasta cama ortopédica. ¿Y cómo se le entrega? Con un contrato de comodato, de préstamo, es decir, porque puede ser que sea transitorio por 1 mes, por 2 meses, o puede ser que sea permanente. Entonces, cuando no lo deje usar, cuando lo deje usar y no lo ocupe más, devuelve al municipio y sigue funcionando eso. Como hoy, por ejemplo, o este año va a tener un presupuesto de 345.000 pesos para comprar elementos ortopédicos. El otro es la rebaja o la baja del 20% de toda aquella del valor de la tierra. Es decir, lo que se pretendió con esto es también maximizar lo que es la tierra fiscal y catastro, la oficina de tierra fiscal. Tiene expediente o hay expediente desde el año y de personas que viven en tierra fiscal y nunca hicieron el título de propiedad, por ahí por el valor de la tierra a lo mejor. Entonces, lo que se pretende a través de este proyecto, que todas aquellas personas que tengan más de 20 años viviendo en una tierra fiscal, en los barrios más antiguos o más históricos de la localidad, o sea, el casco céntrico, por ejemplo, Barrio Formosa, Barrio Unido, Barrio Norte, Barrio Sur, Barrio Obrero, y seguramente me olvido alguno, los barrios más históricos, es decir, con pagar el 20% del valor de la tierra, se le otorga el título de propiedad. Buenísimo. Entonces, de esa manera se simplifica porque si no la municipalidad termina siendo como una inmobiliaria que nunca termina entonces, ¿y qué hace con esto? Le da el título. Con ese 20% la municipalidad lo único que hace es pagar los gastos que genera, los gastos administrativos, pero vos le das la posibilidad al vecino de que tenga su título de propiedad, pueda sacar un crédito, un préstamo para ir mejorando su vivienda o para otras cuestiones, ¿no sé? Por ahí, en la práctica, esto se hizo bastante poco, pero porque hay mucha demanda y el personal es limitado, lo que tiene pues necesita personal muy bien capacitado en el área para este tipo de cuestiones, sobre todo para redactar y hacer lo que es los títulos de propiedad. El tema administrativo y burocrático, que es algo bastante complicado y complejo, que exactamente nunca se termina de cerrar. Exactamente, y
y después se fueron dando más tierra fiscal y vos generás más expedientes. Entonces, de esta manera cada uno iba a tener su título de propiedad y ya es una carpeta menos, cada título es una carpeta menos que tenés en los archivos antaños que tiene el municipio. Exactamente. Usted encórteme cuando por ahí, por el tema de la hora, porque tenemos para hablar. No hay problema. No hay problema. O por ahí alguna pregunta relacionada a lo que sea, no tengo ni un problema. No, ya se van a venir las preguntas. ¿No? Bueno. Bueno, la recategorización del personal municipal, es decir, el personal municipal. Ese gran tema, gran debate se abrió con eso. Sí, está previsto en el estatuto municipal, o sea que cada 2 años de servicio una categoría. Ascender. Exactamente. Ajá. Es decir, había personas, por ejemplo, con 25 años de servicio y estaban en categoría 3. Sí. O sea, la menor. Exactamente. Lo que pasa es que si vos vas a lo que dice el estatuto, cada 2 años él tendría que cambiar de categoría. O sea, una persona con 25 años tendría que estar con categoría 12. Uh-huh. Y había casos, la mayoría del personal, de que, por ejemplo, estaba... tenía 25 años de antigüedad y categoría 2, 3, 4. Entonces es como que iba en contra de lo que dice el estatuto del empleado municipal. Veníamos trabajando con la doctora Lorena Petricín, porque compartimos el bloque, es decir, yo soy presidente del bloque, ella comparte el bloque conmigo, somos los dos del bloque, somos parte de la Unión Cívica Radical. Veníamos trabajando en ese proyecto, para recategorizar con 5 o 6 empleados municipales que estaban en esta situación. Sí. Bueno, después, como la profesora Nilda Campo y el concejal Ferreira presentaron un proyecto similar, hicimos una apuesta en común, digamos, y salió el proyecto de la recategorización de todo el personal municipal. Es decir, todo aquel que estaba... que no coincidía los años de antigüedad con la categoría. Por ejemplo, esta persona que estaba en categoría 3 y tenía 25 años de servicio, hoy es categoría 12. O sea, lo que hicimos es equiparar y una justicia social, digamos, exactamente. justicia, digamos, con cada uno de los empleados. Y a todo el personal municipal, es decir, porque se habían hecho recategorizaciones años anteriores, pero en algunos empleados nomás, no la totalidad. No totalidad. O sea, por ahí se negociaba, qué sé yo, con el intendente, pero nunca se hizo la totalidad del empleado. Hoy la totalidad del empleado municipal tiene la categoría que tenía que haber tenido siempre, considerando el estatuto del empleado municipal. Así que fue un acto de justicia, si se quiere, con todos los empleados municipales. Después presentamos un proyecto que hasta ahora no se lleva a cabo, digamos, que la entrada y salida de los colectivos a Tres Isletas, sobre todo lo de larga distancia. Bueno, no tenemos de corta distancia, así que ¿cómo es? Venía por el acceso a Isla Malvina, tomaba el colectivo la Hipólito Yrigoyen y obviamente no, en ese momento cuando nosotros hicimos esto, venía hasta la rotondita acá de Talará Combustible, iba por la 25 de mayo y entraba allá, entraba en él. Y generó, muchas veces vi yo, los chicos por ahí evitan la rotonda y cruzan derecho y el colectivo daba vuelta y muchas veces casi le agarra al colectivo. Es decir, muy peligroso porque el colectivo es largo. Entonces nosotros habríamos dibujado o proyectado de que el colectivo entre por la Avenida del Trabajo, entre hasta la dársena de terminal de ómnibus, de ahí salga y tome la 25 de mayo hacia el sur. Hacia el sur hasta el pasaje Álvarez, y de ahí toma la Agricultores y vuelve a salir, digamos, no sé si me entiendes. Sí. Bueno, se va hasta pasando de la iglesia. Exactamente. Y que no, porque la parte de más trayecto es desde justamente de la terminal hacia el norte hasta la 25 de mayo y Güemes. Claro. Entonces, para evitar de que el colectivo entre y salga por ahí, hacíamos que entre por la Avenida de los Agricultores,
vaya hasta la terminal de ómnibus, salga, pero salga por el sur hasta el pasaje Álvarez y a su vez tome de vuelta. Ese fue el proyecto. La realidad hasta hoy no se lleva a cabo. O sea, son dos cosas que no se lleva a cabo. Uno el boletín y otro el... Bueno, para ir cambiando un poco de tema, te voy a preguntar algo, José Luis. ¿Cómo está el radicalismo a nivel local y provincial? Bueno, vamos a empezar por lo último, a nivel provincial. Arrancó la adrenalina. No, una pregunta tranquila. A nivel provincial, a ver cómo decirte, el radicalismo hoy está esperando qué decisión va a tener el gobierno provincial con respecto a las PASO o no. Es decir, si ustedes me preguntan ¿qué opino con respecto a las PASO? Para mí tiene que haber PASO. ¿Por qué? Porque las PASO justamente, yo no me acuerdo si el 2009 o el 2011 la ley de las PASO justamente es una ley pensada para evitar las vivezas criollas que, por ejemplo, era la interna de un partido y tratábamos de apoyar al candidato de ese partido con menos posibilidades para después ganarle y viceversa, digamos. Es decir, la vivada criolla, digamos. Entonces, las PASO, ¿qué vino a hacer? Como dice la sigla, PASO, primarias, abierta, simultánea y obligatoria. Es decir, el mismo día todos los partidos políticos tenían sus interna o mal llamada interna anteriormente. Claro. Y entonces nadie se podía meter en ninguno. ¿Por qué? Porque todos trabajaban para su candidato. Exactamente. Entonces, por eso para mí tiene que haber PASO. O sea, más allá de la circunstancia, del costo, de un montón de cuestiones, pero si no, la verdadera democracia pasa por ahí. Es decir, los grandes países democráticos tienen primaria. Es decir, a veces meses y duran más las primarias por ahí que las elecciones. Uno por ahí ve en los grandes países como Estados Unidos que las primarias duran mucho tiempo, digamos, porque se van y después que se eligen los precandidatos, obviamente se elige el candidato. Dentro del radicalismo, y volviendo al tema, luego del paréntesis, hay dos precandidatos a nivel provincial. Uno es Karim Pecher por Convergencia Social y Alicia Zula por Somos Parte. Eso está más o menos así a nivel provincial. Bueno, a nivel local, prácticamente más allá de las conversaciones que se vienen realizando, el único que en alguna oportunidad dijo, inclusive por los medios, es don Layo Perdú, que quería su reelección. Y después estamos esperando a ver. O sea, más allá de las ganas, o sea, lo que estamos esperando a ver qué conversaciones hay. Se están llevando a cabo conversaciones, y si la pregunta es ¿vas a hacer o no vas a hacer? No descarto la posibilidad de ser. Exactamente, es decir, todo aquel que trabaja. Una precandidatura. No descarto una precandidatura a precandidato, valga la redundancia, a intendente por una candidatura no descarta tampoco. Y obviamente, o sea, supongamos que sean las PASO. Falta mucho también, pero es algo que la gente pregunta, la gente está ansiosa para saber quién va a ser el candidato. Exactamente. Que para conocerlo, ¿no? Para conocer las propuestas, las ideas, cómo va trabajando y el fervor que causa la política, ¿no? Y sí, cada 2 años hay todo este tipo de cuestiones que tenemos que elegir, que mirar, que ver, es decir, y tenemos que hoy, y ustedes que son mucho más jóvenes que yo, ven esto hoy. Se ve como la política como algo. Yo empecé a militar en política en 1985, 86, tenía 15 y 16 años, y era la moda, es decir, queríamos estar, era algo nuevo, algo interesante. Y hoy pasó a más o menos a segundo plano, pero aparte la ven a la política como una cosa mala, sucia, y la verdad, sucia, corrupta. Es decir, ¿por qué? Porque todo este tiempo vinimos viendo eso. Es decir, vos capaz que te va a un chico y le decís, mirá, soy político, y se pega la media vuelta y se va, capaz está con la mano en la nariz, digamos. Y no tiene que ser así. Tenemos que devolverle la confianza, la seguridad, porque lamentablemente
somos manejados por políticos en todos los niveles. Sí. Es decir, nivel local y nivel provincial. Es decir, el mundo manejan los políticos. Y la política Y, está en o sea, todo. debería ser, o sea, la política como ciencia era más exacta, digamos, la democracia, la política, la república. Exactamente. ¿Por qué la república? Porque la división de poderes, es decir, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, que no haya intromisión de un poder a otro, la periodicidad de las funciones, la publicación de los actos de gobierno a través del boletín informativo municipal para la transparencia, justamente. Es decir, si uno mira desde ese punto de vista y de la transparencia y de que seamos lo más honesto posible y de que todo, o sea, tenemos que devolverle, porque hoy la gente no cree porque hay corrupción en todos los niveles del Estado. Sí. Antes había corrupción en el Estado, o se creía que había, hoy hay un estado de corrupción, o sea, en todos los niveles. Uno ve, escucha, ve, y si vos aprendés la tele en cualquier, y vos escuchás que, es decir, todos los días ve un acto distinto de corrupción. Y tenemos que devolverle eso a la ciudadanía, tenemos que devolverle la confianza, tenemos que hacerle ver de que lamentablemente, digo, el mundo está manejado por políticos y tenemos que tratar de revertir esa conciencia colectiva que se armó estos últimos años de que hay que entrar en el Estado para robar, para acomodar a sus parientes, para entrar al Estado para... Lamentablemente es el etiquetaje. Exactamente. Entrar al Estado para decir, bueno, a ver si le llevo a mi hermana, a mi hermano, a mi tía, a mi tío, a mi papá, mi hijo, mi nieto, o sea, no tiene que ser así. Es decir, porque eso se llama nepotismo, digamos, que es la familia al poder. Que de la época de los reyes, decía, llegaba el rey fulano y llegaba toda la familia, digamos. Y ya no, o sea, y eso sería abusar de la confianza que nos dan aquellos que nos votan. Es decir, porque lo mejor me votaron a mí, no para que venga mi familia al poder conmigo. Y todo eso genera desconfianza después, o sea, genera inseguridad, genera desconfianza. Así que tenemos que hacer un paso atrás con este tipo de decisiones. Buenísimo, buenísimo. Está muy bueno la idea que tenés, José Luis, esto de la nueva política, ¿no? De cambiar la identidad de la política. O sea, yo no sé si nueva, pero yo... No es nueva. Yo empecé militando con esta idea. Yo desde allá del 83, 85, 86, empecé militando con esta idea. Lo que pasa es que después la política se fue tergiversando, fue cambiando, fue tomando otro rumbo, mutando. O por lo menos o yo creía en esa utopía de la política como el bien común y bueno, y capaz que yo no me creía, digamos, pero yo veo de que la realidad, y ve a los costados, mira para el frente, para arriba, para abajo y como es, y por ahí te hacen pensar, yo nomás soy el equivocado, digamos, o sea, todo, vos te vas para acá y todos vienen para acá, y no, yo soy el que voy en contramano de lo que debería. También se ve, como vos decías, José Luis, que mucha gente cree que porque uno es político es corrupto, y no todos los políticos son corruptos. Los corruptos son unos pocos, que lamentablemente esos pocos se generalizan, esos sucios, y la gente, los jóvenes, piensan que la política es sucia, y la política no es sucia, los sucios son las personas. Exactamente, o sea, en algún momento eran pocos. Lo que pasa es que es el temor que a uno le da también es decir, hoy ya no son tan pocos, o sea, hoy vos ya ves, como decía recién, para arriba, para abajo, mirá, y hay siempre o por lo menos así. Entonces, y a ver cómo, por ejemplo, das a transparencia o por lo menos seguridad a los nuevos, a los que vienen, porque en última, qué sé yo tengo 49 años, pero la manera, por ejemplo, vamos a decir la edad. Mirta nunca dice la edad. Una de las formas para mí es decir, bueno, llegar al gobierno, tener tu gabinete y el primer día de gestión todos tienen que tener la renuncia en la mano. Es decir, y ante un olfato de corrupción o ante algún hecho no compatible con la forma de pensar de uno, y automáticamente tiene que dejar, digamos, la secretaría, la subsecretaría o el área que esté. Es decir, es la única manera, es decir, comprometida a la causa. Exactamente. Cortante, nada, o sea, no tiene que haber
O sea, si hay un olfato de corrupción, cuando hay ruido hay nueces, decía alguien. O sea, y cuando hay un ruido, y automáticamente, o sea, es la única manera. Entonces los otros después se van a cuidar solos, digamos. Tengo una nueva pregunta para vos. Sí. ¿Cómo te ves acá de este presente de hoy hasta octubre? Ajá. ¿Cómo me veo? Muy bien, muy buena pregunta. Depende desde qué punto de vista. Con los ojos. Un espejo con los ojos. Bueno, con menos pelo fin de octubre. Bueno, en lo político. Sí. Siempre hablando de lo político. Sí. A ver cómo decirte. Respecto a lo político, nosotros estamos trabajando. Hay un grupo importante que estamos trabajando, venimos trabajando más allá de las conversaciones, y de la propuesta que por ahí se intenta hacer llegar desde el partido, o la charla que está teniendo el partido. Sí. Nosotros estamos trabajando, es decir, la mejor forma de llegar a la paz es prepararse para la guerra, decía alguien alguna vez por ahí. Así que nosotros estamos preparados para una eventual interna dentro del partido, sí, o para participar dentro de las PASO si es necesario. Con la unidad. Exactamente. Más allá de esta de la gestión en sí, que por un lado te digo que como gestión la veo buena, pero lo que no veo bien es la comunicación o las relaciones interpersonales entre el Ejecutivo con los concejales. Y cuando hablo con los concejales no hablo solamente de los concejales de mi partido, sino con todos los concejales. Entonces esa relación es necesario. Pero en definitiva, lo que te quiero decir es que más allá de este problema de comunicación, la gestión fue relativamente buena. Entonces, cualquier candidato estaría con mucha posibilidad de ganar el radicalismo en Tres Isletas. ¿Por qué? Porque la gestión no fue mala, faltaron un montón de aceitar más el engranaje, sí. Para que camine más liviano. Exactamente, que no sea tan individualista la gestión, pero en definitiva fue relativamente buena. Entonces cualquiera que vayamos, mala no fue. Entonces podemos salir a la calle, digamos. Sí. No le van a tirar piedras. Y a ver, para octubre o me veo presidente de consejo o me veo intendente municipal de Tres Isletas. Buenísimo. No te robamos más tiempo, José Luis. Gracias, José Luis, por venir, por acercarte, por tomarte la molestia de venir acá, porque sin ninguna obligación. Te invitó Payo cuando me comentó que te invitó, yo le dije que sí desde el primer momento, y está muy bueno que hayas venido y conversamos de todo. Y espero que te hayas sentido cómodo. Faltó el cafecito y faltó el whisky acá, pero faltó que yo traiga el bizcocho. No, tenemos. Tenemos. Para la próxima te vamos a recibir con un cafecito y con facturas y con a José Luis, bueno, así que de la mejor manera. No, la verdad que yo agradecerle a ustedes. Obviamente yo hablé de parte de los proyectos que fueron presentados y fueron aprobados. Hay proyectos que se presentaron, 6 proyectos tenemos presentados en este mes con la doctora Petricín. Obviamente todavía no están aprobados porque pasan a las comisiones respectivas. Sí. Las comisiones analizan cada uno, emite un dictamen que no es vinculante, pero siempre tratamos de que si hay que corregir algo, corregimos, vemos y tratamos de que los proyectos, más allá de que nosotros tengamos una idea, lo tiramos al consejo en el buen sentido y tratamos de que se rearme el proyecto, sí, si alguno tiene alguna idea mejor. O sea, no somos mezquinos de queremos o se aprueba esto o no, al contrario, llevamos la propuesta y muchas veces y muchos de mis proyectos fueron mejorados notablemente porque teníamos una idea y algunos nos hicieron a ver. Por eso digo, es necesario las relaciones interpersonales, porque muchas veces yo pensando solo y tengo muchas más posibilidades de equivocarme si pensamos en este caso entre los tres. Sí, entonces la mejor manera es tratar de que sea más equitativo, en comunidad, digamos, las decisiones. Sí. Así que le agradezco a ustedes por este emprendimiento, les felicito por este emprendimiento y bueno, muchísimas gracias. Allá le estoy viendo al productor general así que muchísimas gracias. Él es de Relaciones Públicas. Sabés que tenés abierta nuestra, mi humilde FM, la FM también del amigo Lautaro, del canal. Cuando quieras, seguimos charlando, seguimos comentando. Y bueno, para lo que se viene,
ya sabes. Cuando quieras, José Bueno. Luis, invitado. Muchísimas gracias por venir. Espero que te hayas sentido cómodo. Ya volvemos Muchísimas nosotros. gracias, muy cómodo, muchas gracias.